Me llamo Michael Turner y la noche del 9 de abril de 2021, morí durante 19 minutos en el suelo de cemento de mi garaje después de que mi corazón se detuviera sin previo aviso. Recuerdo el golpe del martillo en el suelo antes de morir. Estaba arreglando un estante encima del banco de trabajo. La casa estaba en silencio, como suele estar en todas las casas después de las 10 de la noche. El tipo de silencio que te permite escuchar tus propios pensamientos, dando vueltas en tu cabeza por los barrios malos. Mi hijo adolescente llevaba semanas distante. Esa tarde le grité a mi hija por haberme prestado las llaves. El estante, el martillo, la repetición sin sentido de apretar tornillos. Esas eran las tareas que me impuse para evitar el trabajo más pesado de disculparme. Sentí un dolor como un puño cerrándose en el centro de mi pecho. Sin premonición, sin leves advertencias, solo luz, luego ausencia, luego algo como si el mundo se me escapara. Lo que sigue es difícil de explicar sin sonar ridículo, pero le prometí a Dios que lo diría sin rodeos. En un instante, mis rodillas se doblaron. Al siguiente, estaba de pie a 1 metro a la izquierda de mi cuerpo. Me vi despatarrado en el cemento, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si tuviera una pregunta. Recuerdo el mango del martillo ligeramente agrietado, el olor a aceite de motor y limpiador de pino, la tenue media luna de luz de luna colándose por el burlete de la puerta del garaje. Era demasiado específico para ser un sueño. Intenté reencontrarme conmigo mismo como quien intenta meter el brazo en la manga de una chaqueta, pero no funciona así. No era miedo lo que sentía. No exactamente. Era más bien como te sientes en un aeropuerto cuando acabas de perder la puerta de embarque, desorientado, irritado, sabiendo que algo importante está sucediendo sin ti. No había dolor, solo una extraña luminosidad que lo bordeaba todo, como si el aire hubiera aprendido a brillar. El silencio no era la ausencia de sonido. Era la presencia de algo más. Era como una cortina de terciopelo que se cerraba entre el mundo y yo. Vi mi teléfono en el banco de trabajo iluminarse con una llamada perdida. Vi los más diminutos mohús de polvo elevarse del hormigón como si la gravedad les hubiera dado unas pequeñas vacaciones. El tiempo se volvió elástico. El segundero del reloj sobre la puerta del garaje se adelantó bruscamente y luego se derritió. Ya no medía en segundos. Medía en la observación. Entonces el garaje dejó de ser el garaje como una bola de nieve se convierte en la habitación cuando la inclinas hacia los ojos. Hubo un cambio, un deslizamiento, una ampliación. No me estaban sacando a rastras. Me estaban invitando a subir. No diré que atravesé un túnel, porque esa palabra se ha usado hasta el cansancio intentando explicar lo inexplicable. Pero sí puedo asegurarles que se abrió algo así como un pasadizo y supe qué camino tomar sin que nadie me lo señalara. Fui hacia lo que cada célula de mi ser reconocía como mi hogar, aunque nunca lo había visto. La luz no era cegadora. Era clarificadora. Tenía un peso como el sol sobre los hombros después de un largo invierno, pero no un calor que quema, solo una calidez que cura. Si el amor tuviera un color, sería esa luz. Entonces comprendí lo ruidosa que había sido la vida. Como el cuerpo mismo es una radio sintonizada en 1000 canales. Hambre, dolor, preocupación, orgullo, viejas canciones del instituto, una muela que necesita atención, una factura sin pagar. La forma en que me miró en la cocina cuando dije aquello que no debía haber dicho. En ese pasaje, todas las estaciones se apagaron menos una. Presencia. No me canceló. Me completó. Me sentí tan conocido que cada disculpa que alguna vez quise se derritió en mi lengua, porque mi deseo fue respondido antes de que las palabras llegaran. Y entonces lo vi. He evitado decir su nombre demasiado pronto porque quiero que entiendas lo que cambió en mí cuando lo vi. No me encontré con una idea. No me encontré con una metáfora. Me encontré con Jesús. Él no vino a mí como las pinturas. No era rubio ni vikingo de ojos azules en una postal.
Tenía una personalidad de trenzas ligeras. Era una belleza con una intención. En el centro de lo que solo puedo llamar gloria, había un rostro que me parecía tan natural como el de mi padre y tan desconocido como una cordillera que nunca has escalado. No era más alto que yo ni más bajo. No caminaba con paso firme. Simplemente era. Y en su ser, encontré descanso. Las cicatrices en sus manos no eran heridas. Eran ventanas. A través de ellas, el amor fluía como agua a presión. Amor que transmitía información. Eres deseado. Eres perdonado. Eres visto. Eres mío. Su presencia hizo que todas mis defensas se evaporaran. Tienes que entender que soy un veterano. 18 años en el ejército de los Estados Unidos, 2 misiones en Afganistán. Sé cómo mantener la posición, cómo mostrar un rostro que no demuestre la brecha. Bajo esa luz, no tuve que contenerme. Mis ojos ardían de alivio, no de pena. No caí de rodillas porque no tuviera un cuerpo con el que arrodillarme, pero con toda mi fuerza de voluntad se arrodilló. Michael, dijo. Su voz no viajó por el aire. Se conmovió a través de la verdad. Era sonido y también reconocimiento. Era música y también orden. Cuanto más amable intento decir esto, más cierto se vuelve. Cuando dijo mi nombre, comprendí que el amor es la verdadera gravedad y todo lo demás es un argumento contra caer en él. Estoy aquí, dije, y luego me sentí tonta. ¿Qué clase de respuesta es esa a Dios? Sonrió, y la sonrisa misma deshizo el último nudo de vergüenza que me aferraba. Pensé en la vez que debía haber vuelto a casa una semana antes y no lo hice porque le conté a mi familia otra historia sobre que la unidad me necesitaba. Pensé en el amigo al que traté mal cuando me dijo que no podía beber en mi cumpleaños. Pensé en cómo había convertido mi dolor en pequeños dioses para no tener que dejarlos ir. Su sonrisa me dijo que lo sabía todo y que me quería de todos modos. No como un juez que desestima una multa por exceso de velocidad, sino como un cirujano que sabe exactamente dónde está la bala y cómo extraerla sin romper el hueso. Me mostró mi vida, no como una película donde me sentaba a encogerme de miedo en los momentos malos, sino como una serie de momentos en los que podía entrar y sentir desde todos los ángulos. Me vi en un catre en una tienda de campaña en Bram, escuchando a López roncar. Tenía una risa como una campana de bronce. Solía lanzar las cartas con tanta precisión que se quedaban pegadas en las paredes de contrachapado. Me vi gritándole a un niño con la cara sucia en un mercado porque me tiró de la manga demasiadas veces. Vi el viento polvoriento. Vi el té caliente que alguien me había ofrecido en una taza agrietada. Jesús no me acusó de nada. Simplemente estuvo a mi lado. Dejó que la verdad de las cosas me penetrara hasta que pude saborearla. Y cuando la amargura aumentó, le añadió misericordia como miel, y bebí esa mezcla con todo mi corazón. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Sabes, dijo sin impaciencia. Pero te lo mostraré. Me tocó el hombro. No sentí presión. Sentí permiso. La luz que nos rodeaba se expandió y luego cambió de forma como un río cambia de curso cuando una roca se estrella contra él. Me encontré sobre el mundo, no a una altura que hiciera pequeño el planeta, sino a una altura que lo completara. Todo lo vivo tiene una firma, una especie de sonido y color entrelazados. Las naciones tenían firmas, las ciudades también. Vi ríos cantando lamentos, fábricas zumbando como abejas y bosques rezando más fuerte que algunas catedrales. Vi fronteras como vallas invisibles que los animales no reconocen, pero por las que los humanos matan. Vi multitudes de personas con la cabeza inclinada hacia los rectángulos iluminados de sus teléfonos. Y cada rectángulo iluminado emitía una señal, una pequeña aguja que tejía hilos de atención, miedo y deseo. Y vi demonios y ángeles. Si esa palabra te molesta, perdóname. No sé cómo llamarlos de otra manera. Lo que vi no era medieval ni efectos especiales de película.
Era funcional. Los demonios parecían distorsiones en el aire. Lugares donde la verdad era distorsionada y forzada, de modo que quienes la transitaban adoptaban la forma de la mentira sin siquiera saberlo. Los ángeles parecían claridad. Eran de todos los colores a la vez, y ninguno era ruidoso. No blandían espadas como siempre imaginé. Blandían obediencia. Levantaban a los débiles como un andamio sostiene un muro hasta que fragua el mortero. Vi a personas rezando como luces, algunas fijas, otras parpadeantes, otras diminutas como llamas de velas en una tormenta. Pero incluso la llama de oración más pequeña proyectaba ondas en el aire, pequeñas correcciones a distorsiones, como anudar una sutura dentro de un cuerpo para detener la hemorragia, incluso si el paciente aún no sabe que ha sido salvado. Vi a mi abuela irse mucho antes de sus oraciones, como viejas inversiones que aún despertaban interés en mi vida. ¿Lo ves, Michael?, dijo Jesús. Ya veo, dije. Y entonces, no entiendo. Guerra, dijo. Y la palabra resonó con tristeza. Empieza en el corazón antes de empezar en un mapa. Miré donde él miraba. Las firmas de las naciones se estremecieron. El orgullo se endureció en algunos lugares como el hormigón viejo. El miedo vibraba en otros como un alambre tenso. La codicia se deslizaba como aceite por donde podía, y las mentiras los alimentaban a todos. Los alimentaban a diario, los alimentaban a cada hora, los alimentaban con el clic, los alimentaban con el susurro entre vecinos, y entonces vi lo que tú y yo hemos sentido, deslizándose por los titulares durante años. El largo dolor entre naciones que fingen no ser enemigas. El encrespamiento de las armadas contra los pómulos de los cuellos de botella. La forma en que la humillación descubierta se pudre en venganza. Todo estaba allí, no como política, sino como clima espiritual, y los frentes de tormenta colisionaban. Muéstrame, dije. No quise ser sensacionalista. No quise alimentar mi curiosidad. Quise decir que me ayudara a cargar esto. ¿Lo hizo? La luz se posó sobre una parte del mundo que siempre ha llevado la historia como leña. Vi agua. Vi barcos. Vi una estrecha garganta entre dos bocas de tierra, por donde se cuela el hambre de combustible del mundo. Voces gritaban en un idioma que no hablo. Había banderas que reconocí y banderas que no. Y un barco no mucho más grande que un pesquero haciendo algo que no debía hacer, atravesando un camino que no tenía derecho a cruzar. Olía a diésel, sal y miedo. Los vuelos fueron redirigidos a miles de kilómetros de distancia por un rumor que alguien tuiteó y luego borró. Tráfico de radio intenso. Un comandante inexperto intentó demostrarle algo a un superior que escuchaba en otra ciudad. Un dron vio una forma que creyó que era un misil. No lo era. 3 decisiones superpuestas, como cristales, hicieron que una imagen falsa pareciera real. Y en la niebla de ese desconocimiento, se disparó un tiro. El lugar era el estrecho de Hormuz. Sé que algunos se pusieron nerviosos. Están repasando mapas mentalmente o consultando lo que han leído. Pero escúchenme. No les estoy dando un titular para que apuesten como si el reino de Dios fuera un simple teletipo. Les cuento lo que vi en ese momento. Lo que él me dejó ver para demostrar que la tierra está preparada como la hierba seca y que el más pequeño cigarrillo puede iniciar una temporada de fuego. El disparo no fue de la magnitud de la guerra que amenazaba, pero impactó en el orgullo como una cerilla en la gasolina. Lo que vino después no fue inevitable. Fue lo que sucede cuando hombres de corazón endurecido se niegan a ser los primeros en ceder. Se extendieron las ondas. La culpa saltó como una chispa en el aceite. Se hicieron declaraciones ante las cámaras que sonaban valientes y en realidad eran cobardes. Las tropas se movilizaron como si moverlas fuera una ley inquebrantable una vez que el reloj se pusiera en marcha. Luego vino una represalia que debía ser mesurada y una interpretación errónea de cuán mesurada era. Y en 3 días,
Los mercados mundiales cerraron, y el ansia de certezas convirtió en tontos a los sabios. Los barcos ardieron. Un piloto se eyectó en un mar oscuro y rezó una oración que pude oír. Jesús, sálvame. Y el agua bajo él se iluminó porque lo hizo. No quiero ver esto, le dije a Jesús. Por favor, no es inútil, dijo. Y con una mano que sostenía estrellas como canicas, atrajo mi mirada aún más. Alrededor de la garganta del mar, en apartamentos donde las madres cocinaban lentejas. En salas donde padres planchaban camisas para trabajos que temían que desaparecieran. En barracones donde jóvenes de 19 años intentaban dormir con las luces encendidas. Pequeñas luces de oración se encendieron, algunas en lenguas que no hablo. Otras susurraban sin palabras. En una iglesia con sillas de plástico, una mujer se arrodilló con el rostro en el suelo sucio y suplicó clemencia por hombres que nunca conocería. En una mezquita, un hombre cuyo hijo se había unido a una milicia que nadie reclamaría le pidió a Dios que rompiera la cadena de venganza en su familia. En una capilla en una base a medio mundo de distancia, un capellán demasiado cansado para predicar se arrodilló con un guardia y dijo, «Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Dondequiera que se elevaban las oraciones, las distorsiones del demonio se estremecían y se esfumaban como espejismos. Ángeles obedientes asumieron sus tareas, mantuvieron las manos firmes sobre las consolas, interrumpieron un rumor e hicieron parpadear una cámara de CCTV en el momento justo para capturar un rostro que habría sido una excusa para un ataque de represalia, y en cambio, se convirtió en una vía de escape para la escalada. Se puede revertir, dijo Jesús. Siempre se puede revertir hasta que los hombres insistan en que no se puede. Así que sucederá. Dije la Segunda Guerra Mundial. Mi voz tenía un tono cortante del que ahora me avergüenzo. El viejo soldado que llevo dentro quería coordenadas. Me miró y su mirada contenía océanos. La guerra ya ha comenzado en muchos corazones, dijo. Que se convierta en la guerra que temes no depende de los mapas, sino del arrepentimiento. Tenía más que mostrarme. Nos desplazamos sobre otra masa de agua, tan agitada por la historia que parecía que las propias olas la recordaban. Vi islas con nombres que se habían pronunciado como promesas y maldiciones a la vez. Vi el estrecho de Taiwán como la cuerda de un violín tensada. El dedo de alguien presionando. Alguien más dibujando un arco sobre él, no para hacer música, sino para hacer ruido. En el Mar Negro, vi heridas que aún supuran y hombres intentando construir una casa sobre una cicatriz. Sobre Jerusalén, vi la luz latiendo como un latido y manos discutiendo sobre una piedra como niños que se pelean por el reloj de su padre cuando lo que quieren es a su padre. Vi, seguí diciendo porque las visiones llegaban demasiado rápido para nombrarlas. Y en cada lugar sentía la misma doble verdad. Esto y no esto inevitablemente. Eran guerras en potencia, como células de tormenta. Cada una necesitaba calor, impulso y los vientos adecuados para convertirse en algo que el meteorólogo señala con semblante serio. Cada una tenía una salida que parecía humildad, sonaba a error y sabía a lágrimas. Había ángeles listos en esas rampas de salida. Los demonios se deslizaban sobre los hombros del orgullo, susurrando sobre honor, prestigio y deudas. ¿Por qué mostrarme?, pregunté. Solo soy un hombre en un garaje. Eres padre, dijo. Eres esposo. Eres hijo de mi padre, y tengo trabajo para ti. Abrí la boca para preguntar qué, pero él ya estaba respondiendo. Y no fue una orden como las que se ladran en un estacionamiento. Fue una orden como una semilla que ordena a un árbol que se transforme en sí misma. Les dirás lo que viste, dijo, no para asustar, sino para despertar. Les dirás que la oración no es un comentario en una noticia. Es una palanca que mueve naciones porque conmueve corazones. Les dirás que el primer campo de batalla es la mesa de la cocina. El enemigo les ofrecerá desprecio como un sacramento. Deben negarse a beberlo.
El perdón no es la ausencia de justicia. Es su semilla. El ayuno no es una huelga de hambre. Es un hambre de mentiras. Me dejó ver entonces algo más pequeño e insoportable que los barcos y los mapas. Me dejó ver el rostro de mi hijo, de 18 años, intentando ser de acero porque creía que eso era lo que se suponía que debía ser un hombre Turner. Vi cómo mi sarcasmo le había enseñado a usar armadura en la mesa. Vi el día en que traicioné su confianza, aunque fuera un poco, al leer su diario porque tenía miedo y no sabía cómo hablar. Vi cómo las guerras y las casas se convierten en guerras, las calles en guerras y naciones, y cada escalada tiene sentido para el hombre que la intensifica porque solo protege algo, su mapa interior del mundo. Vuelve a casa en paz, dijo Jesús. Trae la paz contigo. Quiero quedarme, dije. Salió demasiado rápido, desesperado, despojado de la piel dura que llevé durante años. Por favor, aquí hay silencio. Aquí mismo. Respirarás allí, dijo. Y la ternura en su voz era una tormenta que se desata en un campo seco. Pero primero, irás y llamarás al campo seco lo que es, y lo regarás con lágrimas y oraciones. Aún tienes trabajo por hacer. Entonces me mostró a López. No como un fantasma, no como un sueño. Como López entero, sonriendo como solía sonreír cuando me ganaba las espadas y fingiendo humildad. Me puso una mano en el hombro y sentí reconocimiento y alivio. Me cargaste, dijo, refiriéndose a la culpa que había cargado desde el día en que nos golpearon. Y me alejé y él no. Ahora deja que te cargue. Asintió hacia Jesús. Tengo muchas más cartas que lanzar aquí arriba, sonrió. Y tú tienes mucho más que perdonar allá abajo. La luz se espesó, no como niebla, sino como un abrazo. Me aferré. Lloré sin ojos. Dije todas las palabras que decimos al final de las visitas. No queremos terminar. Solo un minuto más. Solo 5 más. Solo déjame aguantar esto un poco más. No me arrancó los dedos. Me rodeó con sus manos. Y de alguna manera, mi deseo de quedarme se convirtió en mi voluntad de irme. Ese es el milagro que no puedo explicar. La obediencia se sintió como un descanso. Diles, repitió, ¿y sus ojos? ¿Puedo decir eso? Sus ojos eran como el primer día. Diles que no estoy lejos. Diles que no estoy enojado con ellos. Diles que vengan a mí cansados, y les daré lo que han buscado en 1000 pecados astutos. Y entonces llegó el dolor. Me estrellé contra mi cuerpo como un buzo que sale a la superficie equivocadamente. La luz se convirtió en un resplandor fluorescente. La gloria se convirtió en una sirena. Sentía un sabor a cobre en la boca y el pecho me ardía como si alguien me hubiera prendido fuego detrás de las costillas y luego hubiera cerrado la puerta del horno. Se oían voces a mi alrededor. Mi vecino Ed, que tiene llaves de mi garaje porque siempre me quedo fuera, estaba arrodillado junto a mi cabeza diciendo, Mike, Mike, despierta, tío. Vamos. Su cara parecía como si alguien la hubiera borrado y redibujado una docena de veces. El suelo estaba frío a través de mi camisa. Intenté incorporarme y una mano me empujó hacia abajo. No te muevas, dijo alguien. Más tarde, supe que era una paramédica llamada Jenny. Tenía un tatuaje en la muñeca de un pequeño ancla. Y recuerdo el ancla porque me temblaban tanto las manos que me concentré en ella para no salirme despedido. Ritmo sinusal. Lo tenemos, dijo otra voz. Estaba con él, dije. Me sonó a tontería incluso a mí. Me envió de vuelta. Las palabras salieron destrozadas, como si las hubiera lanzado primero sobre el asfalto. Empecé a temblar con más fuerza, no por el frío, sino por estar demasiado en mi propia piel después de haber estado fuera de ella. No hay una forma suave de volver a la gravedad después de la luna. En la ambulancia,
Vomité en una palangana rosa y luego lloré en la misma palangana porque las barreras entre las emociones habían desaparecido. Jane me puso una mano en el hombro. Tranquila, dijo. ¿Estás bien? No tenía ni idea de que la frase fuera cierta y falsa a la vez. Estaba bien como un hombre que lo sacan de un río antes de la presa. No estaba bien como un hombre que se da cuenta de que el río está dentro de él. En el hospital, alguien me clavó agujas y alguien más me preguntó si había tomado algo. Un médico me iluminó las pupilas con una luz que parecía una linterna que bajaban a una cueva. No hay daño cerebral significativo, oí, y solté una carcajada que asustó a la enfermera porque sonaba demasiado feliz. Señor, dijo, y le dije, tengo mucho trabajo que hacer. Eso no era lo que necesitaba registrar. Dicen que estuve inconsciente 19 minutos. Dicen que con 5 más probablemente me habría ido, o algo irrevocable en mí se habría ido. Mi esposa llegó pálida y furiosa, como uno se enfurece cuando la persona a la que ama se queda demasiado tiempo al borde del abismo y luego resbala. Se acurrucó sobre mí, temblando, y sus lágrimas empaparon la bata del hospital. Lo siento, dije en su cabello. Lo siento por todas las pequeñas guerras que traje a casa. Volví a casa con un corazón que había aprendido un nuevo latido. Pero no físicamente. Tomo mis pastillas y camino como me dijeron. Es decir, la sincronización de prioridades cambió. Al día siguiente de salir, senté a mi hijo y le dije, siento haber leído tu diario. Abrió los ojos de par en par. Le conté lo que había pasado en la habitación y cómo las páginas parecían papel de lija bajo mis dedos, y me miró fijamente como si un fantasma estuviera confesándose. Entonces lloró como había estado rezando por él durante 3 años, y se acurrucó bajo mi brazo como un niño de nuevo. La armadura que llevaba en nuestra mesa cayó al suelo con un ruido metálico. Ese sonido fue lo más sagrado que escuché esa semana. Empecé a despertarme antes del amanecer, no porque sea justo, sino porque estoy necesitado. Preparo café. Voy al garaje donde morí y dejo la puerta abierta para poder ver el primer rayo de luz de la mañana. Digo su nombre hasta que el ruido en mi interior se suaviza lo suficiente como para oírlo. No siempre lo siento. A menudo sí. Aprendí que la fidelidad es lo opuesto al drama. Algunas mañanas todo es niebla, y la niebla misma se convierte en una catedral. Algunas mañanas soy poco más que un hombre en chándal agarrando una taza y pidiendo clemencia. Estoy convencido de que eso es una forma de valentía. Empecé a ayunar los miércoles. Nada heroico, solo me salté el desayuno y el almuerzo, ofrecidos como protesta contra la mentira de que mis apetitos mandan. Digo los nombres de los lugares que vi con él: Hormuz, Taiwán, el Mar Negro, Jerusalén. Digo los nombres de las personas que viven allí, aunque no las conozco. Digo, Señor, ten piedad. Hasta que suena como un tambor. Le pido que interrumpa un rumor antes de la 15ª parte. Le pido que haga sabio a un oficial subalterno. Le pido que doblegue el orgullo de un hombre con demasiado poder. Le pido que haga que el sueño de una madre importe más que el podio de un ministro. Cuando la duda recorre el fondo de mi mente como un teletipo, digo el nombre de Jesús en voz alta y el teletipo se ralentiza. La gente me pregunta qué me pasó. Algunos asintieron, como diciendo, me alegro por ti. Eso significa que no sé qué hacer con esto. Algunos se acercaron con hambre. Un par se rieron y preguntaron si los medicamentos de urgencias eran buenos. No discutí. No necesito convencer a nadie y no quiero ganar debates. Me senté con mi amigo Rick, otro veterano cuyo humor nos mantuvo cuerdos a más de uno en el extranjero, y le conté sobre la luz, el mapa, los barcos y la armadura de mi hijo al caer sobre las baldosas de la cocina. Se quedó mirando la mesa tanto rato que me pregunté si lo había perdido. Entonces dijo, mi padre no me ha hablado en 7 años. Salió y llamó a su padre desde la entrada de mi casa. Dijo,
lo siento, antes de que su padre pudiera decir nada. No lo idealizaré. No se reconciliaron en el acto, pero empezaron a enviarse fotos de sus perros, y 2 semanas después, su padre les preguntó si podían desayunar juntos. Puedes llamarlo coincidencia si te protege. Yo lo llamo el primer campo de batalla ganado. Los terrores nocturnos cesaron, no de inmediato, ni como una poción milagrosa, sino como un cambio de rumbo. Cuando regresaban, aprendí a enfrentarlos con oración en lugar de whisky. Y cuando eran fuertes y estaba demasiado cansado para ser fiel, mi esposa me puso una mano en la espalda y pronunció el nombre de Jesús sobre mí hasta que el sueño desapareció. Día tras día, practicamos el empobrecernos de espíritu a propósito. Eso nos enriqueció en paz. Hubo otros cambios que no están listos para Instagram. Devolví las herramientas que tomé prestadas y nunca las regresé. Le escribí una carta a la madre de un niño en ese mercado al que le había dado un manotazo en la manga. Nunca la encontré, pero la escribí y la quemé, y el humo me pareció una verdadera ofrenda. Veo menos noticias con la mandíbula apretada. Observo más las caras. Cada cajero es una persona para mí ahora, de una forma que me avergüenza admitir que antes no lo eran. Doy mejores propinas. Me muerdo la lengua como si estuviera cargada. He aprendido que la frase, probablemente tengas razón, puede ser tan sagrada como un himno, según el momento. Y se la cuento a quien quiera oírla. El garaje, la luz, la presencia, el mapa, el lugar donde podría caer la primera cerilla. Como el recto de Ormuse parecía una garganta a punto de toser. Como una decisión impulsiva se acumula tras otra hasta que la pila parece el destino. Una mentira que se disfraza de destino. Y cuento lo que dijo. Se puede revertir. Reza. Rápido. Perdona. Rechaza el desprecio. Sé el primero en parpadear. Permítanme decir algo importante. No pretendo ser un profeta con una cuenta de Twitter. Intento ser un padre que ha visto el panorama y quiere que su gente salga por las salidas si llega el incendio. La estrategia no es complicada. No es atractiva. No será tendencia. Pero es la forma en que el cielo mueve la tierra. Si estás escuchando esto, donde quiera que estés, quizá lleves uniforme, quizá lo hayas llevado antes, quizá nunca lo hayas llevado, pero sabes lo que es luchar contra lo invisible. Escúchame. La próxima guerra se presentará como necesaria, noble y obvia. Usará palabras que amas para hacerte hacer cosas que odias. Te mostrará vídeos diseñados para romperte el corazón. Llamará verdad a tu ira, tu valentía y tu desprecio. El enemigo de tu alma te invitará a tirar una pequeña piedra cada día hasta que tus manos recuerden el arca mejor que el abrazo. Te susurrará que tu prójimo es tu enemigo, tu hermano tu rival y tu esposa se ha convertido en tu problema. Jesús me pidió que te contara otra historia. Me pidió que te dijera que ninguna oración es en vano, que tu susurro conmueve más que cualquier grito en una pantalla. Me pidió que te dijera que la guerra que ganas en la cocina lavando los platos cuando no te toca se convierte en el tipo de hombre que puede pararse frente a una consola y elegir no presionar la palanca que envía al hijo de otro al mar. Me pidió que te dijera que el ayuno no es para los supersantos. Es para personas hambrientas dispuestas a dirigir su hambre hacia el cielo. Me pidió que les dijera que perdonar no es fingir. Es aceptar que Él sea el juez y tú ser libre. ¿Quieres detalles? Puedo darte los que tengo. El lugar que vi fue el estrecho de Ormuz. La chispa fue pequeña. Las decisiones fueron orgullosas. Las oraciones importaron. Y Jesús dijo algo que no puedo dejar de oír. Se puede cambiar hasta que los hombres insistan en que no. Si necesitas una misión, tómala como tu misión. Sé el hombre o la mujer que insiste en que se puede, y luego vive esa insistencia con todo tu ser. A veces por la mañana, mientras el café gorgotea en el garaje y huele a aceite viejo y a segundas oportunidades, pienso en cómo Jesús pronunció mi nombre.
Como las sílabas me cautivaron. Como no pronunciaba mis logros, solo a mí. Y digo los nombres de personas a las que he querido mucho o nada. Emily, Joshua, Sophie, Rick, la madre de López, cuyo nombre nunca supe. El niño de la cara sucia. El paramédico con el tatuaje de ancla. El oficial en una sala de control mirando una pantalla que no entiende. Le pedí a Jesús que dijera sus nombres como dijo el mío. Porque si lo hace aunque sea una vez, incluso en un sueño, incluso en un momento que desde afuera parece insignificante, te romperá una cadena de la que he estado luchando durante años. Quizás te enfade lo que dije sobre dónde podría empezar la guerra. Quizás te frustre porque quieres que sea más valiente, que haga más predicciones, que plante banderas en el suelo de tu certeza. No puedo hacerlo. No lo haré. Te haré algo mejor. Te diré la verdad que eclipsa los titulares. Jesús está vivo. No es una opinión. Él no es la mascota de tu movimiento. Es el rey con cicatrices y el pastor con manos callosas. Y cuando te ponga la mano en el hombro, sabrás quién eres y para qué estás. Él no te hará más pequeño. Te hará auténtico. Tuve un momento el mes pasado que me parece el punto final. Estaba en el supermercado comprando rudabagas porque mi hija se había obsesionado con las recetas que requieren verduras que no sé escribir. En la caja, el hombre que me empaquetaba la compra, de unos 20 años, miraba la pantalla como si se estuviera viendo a sí mismo fracasar en tiempo real. Le temblaban las manos. Me di cuenta de que el gerente acababa de estar encima de él. Sentí esa vieja oleada de juicio, un torrente repentino de opiniones sobre la ética laboral, los teléfonos y cualquier otra cosa que los hombres orgullosos piensen mientras evitan examinar cuidadosamente su propia pereza. Y recordé el mapa. Recordé la garganta del mar y los rostros de los niños a quienes se les pide que sean hombres antes de que el niño que llevan dentro encuentre un lugar donde descansar. Así que dije lo que Jesús me ha estado enseñando a decir: lo estás haciendo bien. Levantó la vista como si hubiera dicho su verdadero nombre. Sonrió aliviado. Tan de repente que me sentí culpable por lo fácil que fue dar. En el estacionamiento, lloré como una tonta sobre una bolsa de papel llena de rudabagas. No sé qué guerra se está librando en casa. No sé qué titulares lo endurecerán en 2 años, pero sé esto: una sentencia que te costó el orgullo puede salvarle el día a alguien. Y los días salvados se convierten en vidas salvadas. Y las vidas salvadas se convierten en barrios salvados. Y los barrios salvados se convierten en una nación salvada. Y las naciones salvadas detienen las guerras antes de que comiencen. Si estás cansado, ven. Si te asusta el futuro, ven. Si llevas años orando y crees que nada importa, ven. El lugar donde Jesús te encuentra es tu hogar. Y Él no te cura para hacerte digno de ser amado. Te ama para hacerte auténtico. Este es mi testimonio. Me llamo Michael Turner. Morí durante 19 minutos. Jesús me encontró. Me mostró que la oración sacude el infierno, que el ayuno mata las mentiras de hambre, que el perdón rompe cadenas. Me dejó ver dónde podría incendiarse el mundo, el estrecho de Hormuz. Y me dijo que se puede cambiar si suficientes de nosotros nos empequeñecemos de la manera correcta. Me envió de vuelta porque había trabajo que hacer para ser un mejor esposo, un padre más amable, un amigo más leal, un hombre diferente en un garaje que deja la puerta abierta y ve cómo llega la luz. No tengo un argumento de cierre para ti. Así que te invito. Deja el teléfono a un lado por una noche. Enciende una vela. Siéntate en la mesa de tu cocina y dile a Dios la verdad sobre lo que te duele, a quien odias y donde quieres que aparezca. Cuando el desprecio se eleve como humo, apártalo. Cuando el orgullo empiece a regatear, déjalo hablar y luego déjalo ir. Di el nombre de Jesús en voz alta en tu casa. Sonará sencillo en tu boca y poderoso en el aire. Di los nombres de naciones, apuros, ciudades e hijos.
Pide misericordia como un mendigo. Los reyes escuchan cuando los mendigos claman al cielo. Y cuando termines, ayuna de algo en lo que te apoyes demasiado. Observa lo que sucede en ti. Observa lo que sucede a tu alrededor. El cielo es real. Jesús está vivo. Él te escucha. Y la próxima guerra que ganes podría ser la que evite que la guerra que temes se convierta en la que todos recordemos. Estaré aquí por la mañana en mi garaje con un café y la puerta abierta, rezando una sencilla oración sobre el mapa que no puedo dejar de ver. Señor, dale la vuelta. Conviértenos.